Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, Médicos en la Radio por Palma 90.7, la emisora que no se pierde en carretera. Yo soy el doctor José Luis Feli, epidemiólogo y coordinador junto con el doctor Teodoro Pérez, quien está fuera en el día de hoy y no nos estará acompañándonos. Por lo tanto, saludo donde quiera que esté y sabemos que está en un congreso de medicina. Este programa de Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Clínica Dental, NACLIN Odontología Especializada. Recuerde que NACLIN ofrece todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Y usted que nos sigue por la plataforma de YouTube, recuerde darle a la campanita, suscribirse y compartir nuestro contenido de todos los programas de esta prestigiosa, democrática emisora Palma 90.7. Y hoy estamos esperando al invitado que termine de llegar, pero de todas formas hay un tema en debate, lo abordamos la semana pasada de forma efímera, en términos de las demandas que se le están haciendo a los centros de salud, tanto públicos, privados y descentralizados. En estos tres conceptos que están los establecimientos, podemos decir una condena linearia en una demanda médica que empezó en el 2016 y que fallaron para entregarle 7 millones de pesos a un hospital público. Vimos también la demanda de Sedimap, posteriormente un hospital descentralizado, posteriormente el Centro Médico Corazones Unidos y ahora el Policlínico Nacional en Santo Domingo Los Cuatro. Quiere decir esto, y en la mañana también de hoy vimos una condena a un médico y todas están asociadas a la atención a la salud y especialmente en los procesos quirúrgicos, que va desde la ortopedia y la cirugía. Y esto podía dar al traste con una diarrea de demanda que podía dar en el país en virtud de ciertas situaciones también que los abogados podían tener oportunidad y que a los jueces se les hace difícil abordar cuando realmente hay una negligencia o un efecto secundario o adverso al mismo procedimiento o una patología determinada. En consecuencia, y ponemos de ejemplo, que usted puede entrar con una patología dada y salir con otra. El diagnóstico de impresión es uno y el diagnóstico definitivo ya es en la sala. Pero existen las enfermedades mesocomiales oportunistas en los hospitales que uno de cada 20 pacientes, es decir, el 5% de los ingresos a cualquier centro de salud podían obtener una mesocomial. La gente podía pensar que es una negligencia médica del centro o que el centro está totalmente infectado de bacterias y de otras situaciones que se pueden presentar. Ojo, desde Canadá hasta Argentina existen las mesocomiales en todos los hospitales, centros públicos y privados. Y esto es parte de la medicina. Esta situación podría ir incrementando el costo del bolsillo de la gente en términos de la atención en salud. Y los médicos, a partir de la fecha, se podían estar cuidando de las atenciones que se le podría dar a los pacientes. Y pongo en contexto el siguiente ejemplo. Los médicos no podrían ver ya analítica en los pasillos, en la calle o por WhatsApp. Un médico, si no está de servicio, no podrá ir a un centro privado a ayudar quizás al paciente que conoce. Ojo, no es que no quiera ir, es que si las cosas salen mal, va a ser demandado y lo primero que va a ver un juez por mano de un abogado demandante es que usted no estaba de servicio ese día. Y Miguel aquí me abre los ojos porque está acostumbrado a llamar a amigos médicos. Estén o no de servicio y siempre le han ayudado.
Entonces, eso es parte que va a encarecer la atención. Y ese aumento de costo estaría dado también para contratar un seguro médico para evitar que ese médico se quede sin el patrimonio que ha construido, que sus hijos queden sin dinero de futuro. Por lo tanto, hay que trabajar para que los médicos entonces puedan tener un orden en cuanto a trabajar de la mano con las guías, normas y protocolos, que es lo que va a garantizar una atención con calidad, pero también evitar las demandas, porque en los protocolos, normas y guías están los efectos adversos, los efectos secundarios, lo que nosotros conocemos la vacuna se llama ESAVI, eventos supuestamente atribuibles a la vacuna, y con todo eso, usted como médico, con la frase aquella, que la población camina de bolsillo en bolsillo, la cirugía salió bien, pero el paciente falleció. Ese vocablo que la gente utiliza muy comúnmente para asociarla a otras acciones propias en su persona, en su familia, es garantía de que se hizo todo lo posible para recuperar la salud de dicho paciente. O la persona en la casa para decir, todo salió bien, se hizo lo que tenía que hacer, pero no se cumplió con el objetivo. Entonces, al final, lo que tenemos que saber los médicos, las personas, el personal de salud, a imprimir los manuales que contemplen la guía, normas y protocolos. No se salga de ese procedimiento, no se salga de ese mandato que emana el organismo rector de la salud en este país, que es el Ministerio de Salud Pública. Y tanto en el privado y en el público ya somos objeto de demanda. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección, en ese norte, para evitar no solamente el pago de una demanda, Miguel, es el prestigio de usted sentarse en un sillón, en el banquito de los acusados que tienen los tribunales del país. Y por lo tanto, es frustratorio, y acaba de llegar nuestro invitado, el doctor Henry Félix, el cual le damos la bienvenida, para aquellos médicos que pasan por esa dificultad. Así que a tener mucho cuidado en los centros de salud. Usted como médico, si no está de servicio, le repito, no vaya a ayudar ni siquiera a un primo, porque en la confianza estará el peligro, dice Miguel. Y no es el peligro, es usted verse en una situación que probablemente cuando usted estaba en la universidad era impensable. Cuando pasó por el internado y la pasantía, fue a su residencia médica, y la persona que menos usted quiere ver en su consultorio, al abrir la puerta, son esas periodistas de investigación, que no tengo que decir el nombre, pero son blancas y rubias, y que por lo tanto conlleva a preocupación. Así que quería dar ese consejo de manera, y qué bueno que yo diría que el invitado me llegó unos minutos tarde para poder abordar esto, y especialmente a los ortopedas, tienen que tener mucho cuidado a partir de la fecha. Henry, bienvenido y buenos días. Henry es el doctor médico familiar, egresado del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de la UAS, por supuesto, y es el coordinador o encargado del SAI aquí en el hospital. Entonces, el SAI, el programa de VIH y SIDA, y con él vamos a desarrollar todo lo que contempla dicho programa en Jaime Mota. Henry, buenos días. Sí, buenos días. Para mí es un honor participar en tu exitoso programa, siempre dándole la información a los pacientes. Eso favorece bastante lo que es el desenvolvimiento de la salud en nuestra región.
nosotros somos el Servicio de Atención Integral a los pacientes que viven con VIH. Así SAI. se llama el programa, SAI. Exacto, Vuelve y SAI. repítelo para que la gente... Servicio de Atención Integral a pacientes que viven con VIH. El Servicio de Atención Integral tiene numerosos servicios, o sea, nosotros prestamos diferentes servicios. Por ejemplo, nosotros, aparte de la atención clínica que le damos a los pacientes que viven con VIH, también tenemos otros servicios como son pruebas de pre y post consejería a los pacientes. Le damos asistencia a personas que tienen, por ejemplo, que son violadas, personal de salud que presenta algún tipo de accidente laboral, por ejemplo, cuando hay un pinchazo con una aguja, ya sea que venga de un paciente contagiado con el virus o una jeringuilla, una laceta o un bisturí que no se sepa el origen. Nosotros le damos profilaxis a ese tipo a los pacientes, a los empleados de allá de la unidad del hospital. Entonces, tenemos múltiples funciones. Damos orientación a la comunidad. Este es el caso, por ejemplo, estamos en un medio de comunicación donde nosotros le brindamos orientación a nuestra ciudadanía para que aprendan a conocer el virus del VIH, para que se hagan sus pruebas de VIH, para las personas que salen positivas, entonces darle seguimiento tanto clínico como psicológico y otras orientaciones que nosotros le damos, y de apoyo en sentido general. Y de apoyo en sentido general, con ese apoyo Sí. y esa introducción magistral que hizo Henry del SAI, y sobre todo yo me quedo con la palabra integral. Sí, sí. Integral, que usted va a tener la atención de varios servicios dentro de la misma unidad. Punto 7, y hoy hablando con un amigo, compañero de la universidad, tirador de piedras como yo, en su momento, y uno recuerda esos gratos momentos revoltosos que daba la universidad para aquellos tiempos, los años 2000, por ahí. Pero estamos aquí, no en la Henry. Entonces, con Henry Félix, encargado del SAI de Barahona. Henry, tú hablabas de pre y post consejería. Que la gente entienda qué es eso y cuándo es que uno va a utilizar ese servicio de pre y post consejería allí en el SAI. Entonces, para que nos dé esa diferencia, cuando lo utilizamos y posteriormente, entonces, dependiendo de los resultados, cómo nos introducimos al SAI como paciente. Digo cómo, porque aquí uno no sabe la forma, vamos a decir que uno no sabe el resultado de su serología, ¿no, verdad? Exactamente. Hasta que uno no se hace la prueba. Exacto. Sí, Entonces, sí. dime el pre y post, ¿cómo entramos? Sí, primero la pre y la post consejería consiste en que cuando un paciente se vaya a la unidad a realizarse una prueba o en el hipotético caso de que el paciente esté ingresado en el hospital y le vayan a realizarle una prueba, lo primero es que antes de realizarle la prueba debemos darle una orientación al paciente de lo que es el VIH, de lo que es nuestra unidad, cómo funciona, cuáles son las características clínicas de la enfermedad, para que eso viene siendo un preludio de lo que nosotros buscamos para que el paciente vaya ya preparado a realizarse la prueba y de un posible resultado positivo o negativo también, porque también después que ya descartamos de que el paciente no tiene VIH, nosotros también le damos una orientación al paciente para que siga cuidándose, que utilice condón en sus relaciones sexuales, que se proteja, que es lo más importante. Entonces, la pre son esas características que nosotros del VIH y de nuestra unidad que le damos esa orientación al paciente, a las personas que van a recibir el servicio, para que ellas sepan a lo que van y que tengan una orientación adecuada desde el punto de vista psicológico de lo que es el VIH y qué podemos hacer en una eventual prueba positiva. Ya la prueba positiva, Sí. VIH positivo. Dile a la gente que es el VIH. Entonces, cuando entra positivo, ¿cómo se queda en el programa de forma introductoria a dicho programa? Exacto. Después que nosotros ya tenemos al paciente, ya sea positivo o negativo. Sigue. Sí, nosotros en realidad cuando ya tenemos un paciente que ha dado positivo al VIH, lo que nosotros hacemos es que le damos la orientación post prueba. O sea, esta orientación va encaminada a enseñar al paciente a vivir con esta condición, a vivir con el VIH. Nosotros le damos, Sigue. le damos esas orientaciones de que es el VIH. El VIH es
¿Qué es el VIH? Sí, que es el VIH, o sea, la orientación que le damos de cómo se manifiesta, cuáles son las manifestaciones clínicas que vemos en él, en el paciente. Y ya el paciente, en ese sentido, tenemos un soporte psicológico allá. Aparte de las orientaciones que nosotros damos como médicos, también tenemos un soporte de una psicóloga que trabaja directamente con nosotros. Tenemos también las llamadas consejeras PAL, que son personas que viven con VIH y también le dan orientación a nuestros pacientes. Ya preparado el paciente desde el punto de vista de la condición, entonces nosotros realizamos pruebas, todas las pruebas rutinarias, hemograma, glicemia, urea, creatinina, TGO, TGP, colesterol, triglicéridos, en fin, un sinnúmero de analíticas que van a determinar el perfil de nuestros pacientes. Pero también realizamos otras analíticas especiales que son el CD4 y la carga viral, que es para determinar la cantidad de virus que el paciente tiene en su cuerpo y también para determinar cómo está su sistema inmunológico. Desde el punto de vista cuantitativo, nosotros vamos a ver si está robustecido el sistema inmunológico de este paciente o por lo contrario, si ya el paciente ha caído desde el punto de vista inmunológico, está en una etapa SIDA. Después que hacemos todas esas analíticas, realizamos una prueba especial que es la baciloscopía, radiografía de tórax o Ginexpel. Sí, la baciloscopía para determinar si está asociada a tuberculosis. Que es la prueba que hacemos en los pacientes que dan VIH positivo o también los pacientes que dan TB positivo, se le hace una prueba de VIH. Si el paciente sale positivo al TB, lo que hacemos es que iniciamos el tratamiento anti-TB primero y luego comenzamos el tratamiento antirretroviral 10 a 15 días. Si el paciente está negativo al TB, pues entonces iniciamos el tratamiento de una vez con el paciente, ya que hemos descartado que el paciente no tiene tuberculosis, entonces comenzamos el tratamiento de VIH. El tratamiento de VIH consiste de varios esquemas que vamos a hablar más adelante, donde inmediatamente iniciamos el tratamiento, el paciente comienza un descenso progresivo de su carga viral, o sea, de su cantidad de virus que tiene en el cuerpo. Entonces, a medida que esa carga viral va descendiendo, ese mismo tenor va aumentando el sistema inmunológico de nuestros pacientes. Ese sistema inmunológico que se va a hacer un control de carga CD4 y carga viral, ¿cada qué tiempo lo van a hacer para ver esa recuperación del sistema inmunológico del paciente? Se le realiza cada 6 meses. Cada 6 meses hacemos ese conteo de CD4 y carga viral para valorar si el paciente está bien, va por la línea, o por el contrario, si el paciente ha hecho alguna resistencia. También nosotros realizamos lo que es la consejería de adherencia, o sea, donde orientamos al paciente cómo tiene que beberse el tratamiento de acuerdo al trabajo que desempeña, de acuerdo al sexo. Por ejemplo, hay mujeres embarazadas que no beben el tratamiento que beben otros pacientes. Si el paciente trabaja de noche, hay unos esquemas que también, si el paciente trabaja de noche o es paciente psiquiátrico o es paciente que tiene trabaja con maquinaria pesada de noche, entonces no puede calificar para un tipo de tratamiento, entonces le agregamos otro medicamento. O sea, en fin, nosotros con ese andamiaje de analíticas, de procedimientos, lo que buscamos es un perfil del paciente para en ese tenor entonces iniciarlo en el medicamento perfecto, el medicamento que pueda encajar en el paciente, que de verdad le sea de beneficio. En su vida rutinaria. Exactamente. Y ese encajamiento de los pacientes, ¿cuál es el paciente o cuánto tiempo tiene el paciente más viejo dentro del programa en la actualidad? Nosotros tenemos para darle esperanza a la gente, porque ya no es sinónimo de muerte. Sí, las edades, por ejemplo, desde que el paciente, nosotros tenemos pacientes de 1 año y tenemos pacientes que tienen 95 años, pero tenemos pacientes que tienen tiempo usando el tratamiento, sí, tienen más de 20, 25 hasta 30 años. Allá en el programa. En el programa. Desde antes de yo empezar a trabajar en esa unidad, ya habían pacientes que usaban tratamiento antirretroviral. O sea, ¿qué significa eso? Que la expectativa de vida de los pacientes que viven con VIH es alta, es sumamente alta, es sumamente fructífera con relación al uso de su tratamiento antirretroviral. Se puede decir la misma edad que tiene en tratamiento Maggie Johnson. Exactamente. Entonces, ustedes tienen compañeros de Maggie Johnson en términos de los como usuarios del departamento. Tratamiento antirretroviral. Qué bueno. Me voy más lejos. La expectativa de vida ha cambiado tanto en ese tipo de pacientes que incluso hoy en día ya se han sintetizado unos tratamientos que van a ser usados de forma endovenosa
y también intramuscular, que el paciente lo va a iniciar, se le va a poner su tratamiento hoy y en 3 a 6 meses que va a volver a usar otra dosis. O sea, son medicamentos novedosos. De larga duración. De larga duración. Es el caso del tratamiento cabotegravir, que ya... ¿Está en el país? Ya no está en el país todavía, porque todavía es una molécula muy costosa, pero pronto, con Dios adelante, vamos a tenerlo en el país. Y es como un paciente que eso favorece bastante a los pacientes, porque un paciente que tenga que inyectarse cada 3 meses o cada 6 meses, eso es fabuloso, eso es ideal para nuestros pacientes. No, y sería también menos tedioso de estar todos los días consumiendo una dosis de medicamento determinado, y la adherencia también sería menos. Exacto, además los efectos secundarios son mínimos con este tipo de medicamentos, porque sabemos que la mayoría de los medicamentos antirretroviral producen problemas a nivel estomacal, o sea, pacientes vómitos, a veces al principio del tratamiento presentan vómitos, diarreas, dolor abdominal, dolor de estómago, muchos presentan gastritis. Entonces, con este tratamiento novedoso, vamos a tener mejor desenvolvimiento en nuestros pacientes. Y una cosa, ya tú dijiste de 1 año a 95 los pacientes en edades que tienen dentro del programa. Sí, sí. ¿Cuánto hay en la actualidad dentro del programa activo? Y si nos lo puede decir en números, ¿cuánto han abandonado, que ustedes tienen perdido, como le llamamos en los programas? Sí, sí. Y ¿cuántos son masculinos, femeninos y el promedio de edad que tienen ese grupo de pacientes? Sí, mire, en primer lugar, nosotros tenemos una matrícula allá en la unidad de alrededor de más de 1.300 pacientes. De la región entera. De la región, sí. Y parte de otra provincia. Porque Barahona alberga el 95% de los pacientes de la región suroeste. Me explico. Neiva, Pedernales, Jimaní y la provincia de Barahona. Nosotros tenemos de todas esas provincias, tenemos pacientes en la unidad. Aunque en Pedernales tenemos el SAI del hospital Elio Fiallo, y tenemos en Jimaní el SAI del hospital General Melenciano. General Melenciano. Entonces, esos dos hospitales tienen una... Que no hay un SAI en la provincia de Bauruco entera. Porque es una provincia grande. Es la segunda provincia de mayor habitante de la región Enriquillo y no tiene este servicio. Un SAI, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los pacientes no les gustan darse seguimiento en su misma comunidad. Y entonces lo que hacen es se trasladan a Barahona, de Jimaní, de Neiva, de Pedernales, de Duvergé, de Tamayo, Vicente Noble. Ese grueso de pacientes está albergado en nuestra unidad. Entonces, alrededor de pacientes activos tenemos 700 y algo. Cuando hablo de 700 y algo es porque muchos pacientes caen en abandono y a veces no es cuantificable. Hoy pueden que sea que 10 o 15 pacientes hayan caído en abandono, pero también ingresan nuevos pacientes. Entonces, nunca tenemos como una estadística así acabada. Sí. Pero por ahí rondan alrededor de 700 pacientes activos en tratamiento. ¿Y cuál es la incidencia? Para que me diga también que quedamos con la edad, pero te voy a agregar la otra pregunta. Sí, la incidencia por semana o por mes que ustedes tienen en ingreso de pacientes nuevos. Por mes hay una incidencia como de algunos 5 o 6 pacientes en nuestra región. ¿Y cuál es el promedio de edad que tiene la mayoría de esos 700? Van de 18, van de 15 a 45, a 50, 60 años de edad. La edad productiva. La edad productiva. Y masculino y femenino, ¿cuántos tienen de esos 700 y tantos? Está casi equiparado entre mujeres y hombres. Hay una equiparación ahí que, como les digo, ahora mismo con esa liberación femenina, que las mujeres, vamos a decir, no es como antes, que la mujer estaba subyugada al hombre. Ahora no, ahora la mujer tiene más libertad. Por eso la liberación femenina, las mujeres acuden más a los centros de diversión, el aumento también de la... Sí, pero las mujeres van al centro de diversión, pero ¿quién se la pega? Un hombre. También, sí, y viceversa. Ahí no podemos decir Sí, uno sí, ni sí. otro, porque Ajá. para que haya... Y Sí, está sí, demostrado sí. que en Dominicana el contagio de VIH es por relaciones sexuales. Por relaciones sexuales. la mayoría de Son veces, sí. el 99%, ese 1% que queda restante puede ser por otra condición de droga, transfusiones. Sí, que ya han pero eso es disminuido mínimo, también. eso es Muy mínimo. Y digo así hablando, conversando del SAI con respecto a los pacientes VIH y SIDA con el doctor Henry Feli, encargado del departamento en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Y nos quedábamos, Henry,
para los que están siguiendo el programa. Ese grupo de pacientes, y vamos a entrar al tratamiento que tú decías combinado, de acuerdo a la función de la persona que es positiva a VIH, los que trabajan de noche, el que trabaja forzado, el que trabaja con maquinaria, el que trabaja sentado. Sí, exacto. Sí. Los enfermos, personas que utilizan tratamiento psiquiátrico. Exacto, danos esa combinación, por lo menos para que la gente sepa, o no solamente el tratamiento de nombre, sino cuántas dosis combinadas en 24 horas pueden utilizar. Y ya tú mencionabas un tratamiento que vendría pronto al país, que sería cada 3 o cada 6 meses, y eso sería aplaudible, y el gobierno que la traiga para que tener esa comunidad tranquila. Exacto. Mira, en primer lugar, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el paciente ya preparado, como ya le expliqué, con todas las analíticas realizadas, los procedimientos realizados también, entonces ya nosotros tenemos un perfil del paciente. Entonces ese paciente va a caer en uno de los esquemas que nosotros ya tenemos prediseñados. Los esquemas de tratamiento antirretroviral consisten en 2 tratamientos, un tratamiento activo, un potencializador o un potenciador y otro medicamento de otro esquema. O sea, nosotros tenemos inhibidores de proteasa, inhibidores de la transcriptasa inversa, tanto nucleótidos como no nucleóticos. Son tratamientos que la población en realidad no conoce, pero esa clasificación que tenemos de medicamentos, nosotros las combinamos. Cuando hacemos esa combinación, como te expliqué, para una población hay pacientes que califican para uno y otros califican para otro. Por ejemplo, la embarazada, recientemente teníamos un esquema que era tenofovir y tricitabina con un raltegravir. El raltegravir porque la carga viral disminuye rápido y los pacientes, entonces, como es una persona que va a dar a luz y tiene un producto dentro de su vientre, entonces nosotros lo que hacemos es que minimizamos la cantidad de virus en su cuerpo rápidamente. ¿Para qué? Para que el niño nazca sano. Eso se llama transmisión vertical. Es cuando la madre transmite su condición a su hijo. Pero lo hace esa paciente ya captada, en tratamiento, al momento del parto. La opción, porque la gente a veces pregunta, la opción es parto o cesárea. Sí. Nosotros propugnamos más por la cesárea, porque ahí el niño, el producto que nace, no se ve envuelto en esos fluidos vaginales, con ese sangrado por aspirar sangre. Entonces, por eso es más factible. Nosotros lo primero que hacemos es que iniciamos tratamiento, inmediatamente captamos la embarazada. Ojo, con la embarazada, para que tú sigas. Sí. Es la forma más comúnmente de diagnosticar una paciente VIH a través del embarazo. A través del embarazo, sí, exactamente. ¿Y en el hombre? En el hombre, cuando se realizan pruebas que va a operarse, una cirugía, qué sé yo, entonces ahí ya captamos esa población. Entonces, seguimos con el canal de parto. Sí, entonces cuando lo primero que buscamos es que, por eso hablo de que en atención primaria hay que fortalecerlo. Inmediatamente tenemos en un sector una embarazada, hay que tratar de que ella acuda a los servicios de atención primaria para sus chequeos prenatales y que se le realice una prueba. Inmediatamente la paciente llega a la unidad. Espérate, que si Teodoro estuviera aquí, te hubiese parado. Déjame hacerlo por él. Saludos, Teodoro. Sí. Tú me estás diciendo que la condición de VIH no es una condición, valga la redundancia, para referirlo a un centro de salud de mayor complejidad. Sí se puede atender en atención primaria independientemente de la condición de VIH. Sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Exacto. Después de las 34 semanas, ya ella sí puede referirse a un hospital de segundo o tercer nivel, y de ahí su seguimiento con el obstetra hasta su desembarazo. Pero entonces, captamos tempranamente la embarazada, le iniciamos en tratamiento antirretroviral, pero sus chequeos prenatales continúan en la unidad de atención primaria. Esos son las pacientes que utilizan ese servicio. Exacto. Porque la del privado siguen siendo su ginecotetra. En su clínica privada. Exacto. Luego de que la iniciamos en tratamiento antirretroviral, ella sigue sus chequeos prenatales. A las 34 semanas, entonces se refiere al hospital. En este caso, el hospital Jaime Mota, que es el hospital regional. Y una cosa, las pacientes que son privadas, al momento de la cesárea, que es lo que más comúnmente tú nos acabas de decir, ¿ustedes se ponen en contacto con el ginecotetra? ¿A través de ella o directamente con el ginecotetra? A través de ella, y si ella llegó primero, si llegó al hospital, porque hay pacientes que se chequean en la clínica, pero que van al hospital a realizarse analíticas, sí, y la captamos en ese momento, nos ponemos en contacto con el ginecotetra. En caso de que sea el ginecotetra que se dé cuenta, casi siempre nos comunica a nosotros de que tenga una embarazada y no las envía a la unidad. Entonces, le damos ese seguimiento con su tratamiento antirretroviral
todo el embarazo a las 39 semanas. Entonces, propugnamos por lo que es la cesárea, que es la vía más expedita. Cesárea a las 39 semanas, una cesárea electiva. En dado caso, la paciente inicia la labor de parto antes de, entonces puedes acudir y se le realiza la cesárea en el momento donde ya vemos que la paciente va a parir. Que entre en labor de parto. Exacto, que entre en labor de parto. Entonces, después que ella es desembarazada, nosotros le damos el tratamiento antirretroviral al recién nacido. Antes nosotros le damos la citobudina en jarabe, 2 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Ahora cambió a cada 12 horas. Ok. Sí, porque la ciencia va cambiando. Era 2 miligramos cada 6 horas, 4 miligramos cada 12 horas. ¿Y la fórmula se la están dando ustedes? Sí, también le damos la fórmula. Los primeros 6 meses se le da una fórmula, porque eso es un programa. Se llama Programa de Reducción de Transmisión Materna Infantil. Okay. Entonces le damos ese tratamiento, le damos el tratamiento al recién nacido. No se le da el seno al No se le da el seno. Le hacemos la receta a las 39 semanas, se le realiza una prueba al mes. Antes era un mes y 6 meses, 3 meses y 6 semanas. Eran 6 semanas, que era un mes y medio. Ahora al mes se le realiza una prueba que se llama PCR-ADN, que es muy sensible y específica para las personas que viven con VIH, y rápidamente nos puede dar el diagnóstico de si el niño es positivo o negativo. O sea, después que le hacemos la prueba, entonces nosotros lo que hacemos es que le damos una profilaxis con un medicamento que es la trimetoprim sulfa, hasta que tengamos los resultados del PCR-ADN. ¿Y cuál es la incidencia de esos niños de madre VIH positivo que nacen positivos, independientemente todo el esfuerzo, tratamiento, seguimiento que ustedes les dan? Por ejemplo, mire, en los últimos 3 años en nuestra unidad hemos tenido un conteo favorable. Por ejemplo, en el 2022 tuvimos 21, tuvimos 23 desembarazos. En el 2022 tuvimos 25 desembarazos. En el 2023 tuvimos 31 desembarazos de mujeres embarazadas VIH. ¿Cuántos niños tenemos actualmente que nacieron positivos en esos 3 años? De 71 casos. 3 niños solamente nacieron positivos bajo el programa, y eran 3 mujeres que no eran tratadas, que llegaron al hospital, lamentablemente en labor de parto, que no tenían cheques prenatales, que no llevaban el tratamiento antirretroviral, lamentablemente. ¿Desconocían su estado? No sabían su estado serológico. Entonces, es un 4.22%, es muy bajo. Muy bajo, exacto. Pero con esa característica que tú estás dando, entonces Perfecto. podemos decir que 100% de los niños nacerían sanos, de madre tratada. Exacto. Sería la tabla a presentar. Si nosotros hacemos las intervenciones oportunas, por ejemplo, inició tratamiento antirretroviral, inmediatamente captamos la embarazada, se le hace su desembarazo a las 39 semanas por cesárea, se le da su medicamento al recién nacido y su fórmula para que ya no le dé el seno, y el riesgo es mínimo, es muy mínimo. Muy poca la posibilidad, por no decir imposible, pero es muy mínima, muy ínfima. Ese mínimo tiene que ser captada en el primer trimestre o segundo trimestre. Exactamente. Porque si me llega después del tercer trimestre del embarazo, no esa mínima podría ir a aumentar a una favorabilidad de la carga viral, la carga viral hacia ella de poder tener un hijo positivo. Exactamente. Es lo que tú nos estás estableciendo. Eso es así. Bueno, entonces seguimos, Henry, con esos casos de que la mujer entra al programa a través prácticamente del embarazo. Casi por el embarazo, exacto. Y los hombres, tú Pero decías... nosotros también tenemos una política allá en la unidad que, por ejemplo, la licenciada Lidia García, que es mi mano derecha. Que debimos que viniera a acompañar para la próxima. Debimos invitarla, para que se hizo tan rápido la invitación. Lidia García es mi mano derecha, con ella yo he aprendido todo lo que sé en la unidad y muchas cosas más. Constantemente hace operativos en diferentes comunidades, van a la zona franca, van al ingenio, van a donde mayor concentración de población, van a los batelles, van al mercado, o sea, en donde quiera que hay concentración de personas, ellas hacen pruebas rápidas. Y ahí se han captado muchísimos pacientes. ¿Y cómo se trabaja eso? Exacto. En una población cautiva, una sociedad
que me resultan 2 o 3 positivos, ¿ese grupo de personas sigue trabajando normal o qué pasa? Porque cuando se hacen pruebas numerosas, el que falta a la gente podría discriminar a partir de un resultado positivo. Sí, sí. Se trabaja, como yo te expliqué, se le da su preconsejería. Lidia es especialista en consejería a personas para realizarse pruebas. Lidia le da su preconsejería, se hace el operativo, se toman las muestras, se toman los datos del paciente, se le toma número telefónico y cuando ya ella tiene los resultados, entonces al paciente que sale positivo se le llama, pero también al negativo. Entonces se le da los resultados, se dan de forma personal. De forma personal, con mucha discrecionalidad, para evitar de que otras personas se den cuenta de la condición del paciente y así sucesivamente. O sea, se trabaja muy profesional en ese aspecto. Es la única patología en el país que tiene una ley, la 5511. Sí, exactamente. Para evitar la discriminación. Exacto. En términos de la discriminación, porque hemos tenido muchos casos de personas que son discriminadas en su empleo, en su trabajo, son discriminadas por los familiares incluso. Yo he tenido casos de personas que sus hijos, ay, no, yo voy a sacar a papá de aquí de la casa porque tiene VIH, de sus hijas. Madres que sacan a sus hijos también. Ah, no, mi hijo tiene VIH, no, yo no creo que viva aquí. Doctor, ¿usted no cree que pueden tener que irse por otro lado? O sea, hasta ahí llega. La discriminación es mayor en la familia que en la sociedad. En la misma familia. Las familias son los que se encargan también de divulgar la condición del paciente, fulanito de esto, fulanito de aquello. Entonces, eso crea un malestar en el paciente. Incluso los pacientes que viven con VIH hacen hasta un 60% de crisis, de trastornos psicológicos, depresión, caen en depresión, en ansiedad, producto de que a veces su condición no ha sido manejada adecuadamente, pero como le digo, por los familiares. Por su entorno. O por su entorno. Porque en los sectores, en los barrios, en nuestros barrios populares, a veces cuando se sabe que una persona tiene la condición, comienzan a discriminarlo, que lo acusan del monstruo, o sea, usan términos despectivos, o sea, en contra de esos pacientes. Entonces, lamentablemente, el paciente a veces no quiere acudir al servicio porque se siente discriminado, se siente vejado, se siente difamado por esta condición. Por eso nosotros tratamos de darle la mejor preparación a nuestros pacientes para que ellos sean adherentes al tratamiento, para que se adhieran al servicio, para que vayan a nuestra unidad a recibir el servicio de manera adecuada y tenga una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida me lo da el seguimiento continuo que dan ustedes desde el programa, pero también la responsabilidad individual y familiar y del entorno del paciente. Tú me hablabas de a veces de la discriminación familiar y entorno, pero también hay que ver el lado positivo cuando la familia apoya. Apoya. Por eso nos proponemos siempre por eso, porque la familia apoya a nuestros pacientes, para que la familia le dé esa mano amiga, que es lo que digo. Yo tengo pacientes ahí en la unidad que tienen más de 10 años, que yo nunca he visto un familiar acompañar a ese paciente. Nunca he visto un familiar. Entonces eso da pena de que una persona teniendo una condición no tenga un apoyo familiar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del afecto, desde el punto de vista no, mi familia no quiere saber de mí. Muchos pacientes me dicen, porque yo tengo esta condición, ellos dicen que debes morirte. No debe ser así. Pero la favorabilidad, en términos de los que van solos y los que van acompañados, que van siempre con familiares, sí. ¿Cómo se da? El desenvolvimiento es mejor cuando el paciente tiene un acompañamiento familiar. Y ese es el llamado que tenemos que hacer. Eso es, que el paciente que vive con VIH, el familiar acuda, lo ayude, le dé esa mano amiga, le dé su orientación. Porque muchos pacientes, a veces cuando saben su condición, lamentablemente caen en vicios, caen en drogas, caen en alcohol, caen en cigarrillo, caen en demencia. Muchos también pacientes cuando se dan su condición. Entonces, por eso es lo importante el acompañamiento familiar, esa mano amiga que debemos darle a ese tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que el paciente pueda seguir desarrollándose en la vida. Cuando el paciente lleva ese acompañamiento, el paciente trabaja normal. Nosotros tenemos pacientes que trabajan normal, estudian, van a la universidad, o sea, son diferentes tópicos que vemos en ellos y vemos que se desenvuelven de manera favorable. Entonces, por eso es importante que si una persona tiene un familiar que vive con VIH
o SIDA, o está en etapa SIDA ya, el paciente le dé esa mano amiga, que es una cosa importante también. Hay personas que piensan que VIH y SIDA es lo mismo. Un paciente márcame la diferencia. Exacto. Me va a marcar la diferencia, pero tú hablabas de la demencia y yo agrego, sí. es indigencia. Indigencia, sí. En el momento del VIH, probablemente por otras utilización de sustancias, puede llegar a la demencia, pero yo creo que en términos del abandono por una condición de VIH, lo que aparece en los pacientes en términos sociales es la indigencia. Exactamente. Eso es así. Pero dame la diferencia entre VIH y SIDA. Sí. Mire, el VIH es una entidad que cuando el paciente la adquiere, o sea, cuando el paciente es contagiado por el virus del VIH, el paciente presenta algunas manifestaciones clínicas, como si fuera una infección respiratoria aguda, o sea, como una gripe. El paciente inmediatamente es contagiado, puede de 2 a 3 semanas, puede presentar como un proceso gripal. El paciente puede presentar fiebre, malestar general, rinorrea, o sea, botar como líquido por la nariz. El moco, vamos a decir para que la gente entienda. Sí. O salida de líquido por la nariz. Exactamente. Que no es común si usted no tiene gripe. Y pasar como una gripe normal, desapercibida. Eso no quiere decir que usted que tenga gripe VIH, porque a veces la población malinterpreta. No, puede empezar así. Ahora, esa es la manifestación clínica. Pero para el diagnóstico, el que tuvo contacto con una persona VIH anoche, ¿a las cuántas semanas, meses pudiera saber si verdaderamente es positivo? Porque también cuando se menciona fulano tiene VIH, esa persona entra en ansiedad. Sí, desde el punto de partida de que el paciente es contagiado con el virus, hasta el momento de salir positivo en una prueba, va de 3 a 6 meses. Es el llamado periodo de ventana. En ese momento, el paciente puede realizarse una prueba y salir negativo, da un falso negativo. Ya pasados los 3 meses, de 3 a 6 meses, entonces sí el paciente puede positivarse en una prueba realizada. Independientemente, esa característica del proceso gripal que tú mencionabas, de 2 a 3 semanas posterior, no me va a dar un resultado positivo, es lo que tú me estás diciendo. Exactamente. El paciente puede salir negativo, al menos que no hagamos una prueba ya más sensible, como lo que yo le expliqué, el PCR-ADN, que es muy costosa, eso cuesta alrededor de 25,000 pesos. Muy cara para esta región. Sí, o una prueba, un cultivo vírico o algo así, qué sé yo. Son pruebas muy costosas que lamentablemente no tenemos acceso económico para trabajar con esos pacientes en esta región. Entonces, ¿qué pasa? Es el llamado síndrome retroviral agudo, que va de 3 a 6 meses, donde el paciente en el periodo de ventana no sale positivo en una prueba, pero puede presentar esas manifestaciones. No todos lo presentan. Entonces, ahí, como le digo, a los jueces que hay que decirle que no todos presentan en medicina 2 más 2 no son 4. Exactamente, sí, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las características clínicas que el paciente puede presentar en el momento del contagio. Ahora bien, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, el paciente puede durar años, meses, años, décadas. ¿Tiempo? Sí, pero el paciente, la esposa de fulano murió de VIH. Y el paciente está como el primer guandul, probablemente la inmunidad de esa persona sea robusta, sea fuerte, y el paciente, para su deterioro, va a durar más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde el paciente cae en etapa SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en ese momento, el paciente va a presentar manifestaciones clínicas que vamos a manifestar a continuación, que no necesariamente pueden coincidir con otras patologías y no necesariamente el paciente tiene VIH. Para que no digan, no, el doctor dijo que fulanito de tal tiene eso, usted tiene VIH. No, mire, por ejemplo, las manifestaciones clínicas que vemos en estos pacientes son pacientes que van a presentar gripes a repetición. Esos pacientes van a presentar muchos procesos gripales. Eso no significa que otras personas que presentan gripes así son VIH. No, claro. Pero puede presentar infecciones respiratorias con mucha frecuencia. El paciente puede presentar otitis a repetición. El paciente presenta mucha otitis, de infección a nivel de los oídos. Puede presentar piodermitis en la piel. El paciente, nosotros le llamamos sarcoma de Kaposi. Ese sarcoma, esa manifestación, esa piodermitis, consiste en pústulas, pápulas infectadas, o sea, son como puntos infectados en la piel. Nacido grande en la piel entera. Exactamente. El paciente puede presentar
candidiasis, o sea, hongos en la boca. Cuando él abre la boca al paciente, el paciente le va a manifestar a usted dolor al tragar. El paciente va a decir, doctor, yo tengo un dolor en la garganta que no me pasa ni agua. Siento como que cuando como, como que me están lacerando, como que me están pelando la garganta. Eso es por producto del hongo que el paciente tiene. Entonces, esos hongos, cuando esos hongos están ya en la garganta del paciente, eso significa que la celularidad, o sea, la carga viral del paciente está altísima. Y los CD4, que son sistemas de defensa, están bajos. Todo ese descenso brusco del sistema de defensa del organismo es producto, como ya le expliqué, de que el paciente ha caído en la etapa SIDA. ¿Y se recupera el paciente en esa condición? Si nosotros iniciamos el tratamiento, tanto antirretroviral como profiláctico, el paciente en días, meses, el paciente va a recuperar totalmente. Una cosa, Henry, que yo he discutido mucho con colegas en términos de la epidemiología. Sí. Hay una condición que están presentando los varoneros, y digo los varoneros, la serodiscordancia, que son pacientes. Hay uno positivo y el otro negativo, independientemente convivan juntos, y aparece más frecuente en el país, en Barahona. ¿A qué? Yo no sé. No solamente Barahona, no dice Barahona. Porque son los que uno ve aquí. Échale, pero en Santo Domingo, en un hospital determinado, decían que los barahoneros son los que mayor tasa de incidencia presentan en serodiscordancia. Sí, no, mire, por ejemplo, la serodiscordancia se debe a varios factores. En primer lugar, mira, si en la pareja si la pareja está tomando tratamiento antirretroviral, casi está indetectable. Indetectable es que tenga por debajo de 50 copias del virus. Es una pareja poco infectante. Por eso nosotros propugnamos por el llamado nosotros tenemos unas metas que son las 95, 95, 95. Que 95% de los pacientes sepan su serología, o sea, 95% de la población sepa se haga su prueba y sepa que es positivo o es negativo. Sí. Pero de ese 95% que ya salió positivo, esté en tratamiento antirretroviral. Y de ese 95% esté indetectable. Sí, sigue. Esté indetectable. Entonces, cuando ese paciente, ese 95% está indetectable, es poco transmisible. Me explico. Si tiene la carga viral baja, o sea, si la cantidad de virus en su cuerpo bajito, pero muy mínimo la transmisión. Muy difícil, transmite a eso. O infecta para que la gente entienda. Infecta a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las parejas que tenemos, inmediatamente descartamos al paciente, lo ponemos en tratamiento antirretroviral, esa otra pareja, y ya ha disminuido la carga viral, casi siempre esa pareja no se contagia. Otra cosa, hay pacientes, por ejemplo, hay situaciones que van a determinar de que una persona se contagie rápido o no. Por ejemplo, el caso de las relaciones anal. Una persona que tiene sexo anal tiene más posibilidad de contagiarse que una persona que no tiene ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque el ano no se hizo para tener relación. Sí. Entonces, cuando hay una penetración anal, lamentablemente hay desgarros a nivel de la mucosa anal, tiende a sangrar y por ende hay contacto sanguíneo o contacto del semen hacia el ano y fácilmente hay un contagio. Hay como la proporción es mayor en relaciones sexuales anales que vaginal. Que vaginal, exacto. Si una persona también va a tener sexo y tiene una infección vaginal, por ejemplo, la mujer o el hombre tiene una infección en su pene, que tiene una chancro, una sífilis, puede ser que esas laceraciones que tenga a nivel de la mucosa, del ano, del pene o de la vagina, también eso favorezca el sangrado y por ende hay un contagio mayor en ese tipo de personas. Al final, para que nos dé la recomendación, es el preservativo que salva. Hay que usar el preservativo. Entonces, danos la recomendación a la población porque ya Miguel nos dijo que terminamos y el tiempo parece que hoy no nos dio. Sí. Danos la recomendación, Henry. Mire, siempre, en primer lugar, hay que hacer como el mime, con la mima. Por ejemplo, usted tiene su pareja, trate de tener sexo con su propia pareja. No tenga teniendo que tengo una allí, una aquí. Eso no es correcto. En segundo lugar, no es favorable. Si usted va a tener sexo con una persona,
que no conoce su estatus serológico, no la use condones. O sea, hay personas que dicen de que, yo conozco personas que dicen de que, doctor, yo tuve este fin de semana de 3-3, ¿cómo así? Yo tuve uno con una chica hoy el viernes, tuve con otra el sábado y otra el domingo, un fin de semana, oiga. Entonces, una persona que está teniendo sexo de esa magnitud, lamentablemente puede contagiarse. Claro. Entonces, por eso propugnamos a la prevención, usar el condón, tener sexo con su misma pareja, con su esposa. Eso de estar pegando cuernos no es correcto, no debe ser. Serle infiel a su pareja trae muchas consecuencias. Dicen dicho, a lo mejor le da no jugarlo. Médicos en la Radio llega a la clínica dental, la clínica de odontología especializada. Recuerden que en la clínica se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Y hoy, con Henry Félix, nos protegemos para proteger a los demás. Médicos en la Radio.